Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Este es su servidor, Emigdio Santiago Jr., para traerle palabras, la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor, que es la que satisface nuestras vidas. Podemos tener diferentes opiniones, podemos tener diferentes pensamientos, y hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es lo que va a prevalecer, su palabra. Y le damos toda la gloria, toda la honra, el dominio es de nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, que todos en la vida, en algún momento, vamos a encontrar aquello que se llama la crisis. Dios a veces que permite que nosotros pasemos por momentos de crisis. Y la pregunta aquí a contestar es, ¿por qué Dios permite que ocurran crisis en la vida? Primeramente, tenemos que entender, tenemos que establecer que Dios le dio el dominio al hombre. El hombre tiene dominio sobre la creación de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, que administre, que domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto quiere decir que el hombre es responsable ante Dios. El hombre es responsable ante Dios de todo lo que Dios le ha dado, sea mucho o sea poco. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 3, a uno le dio 1. Todos ellos eran individualmente responsables por lo que Dios les había dado. Entonces, ¿por qué pasan las crisis en la vida? ¿De dónde viene la maldad, verdad? Porque la crisis es algo malo que llega a tu vida. ¿De dónde viene la maldad? Yo pienso, hermano, que a veces le damos muchos créditos a quien no se lo merece. Jesús nos dice en Mateo 15, 19 que del corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos. Del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y esto es lo que contamina el hombre. A veces que le damos mucho crédito a personajes que no se lo merecen, porque es de nuestro corazón, del corazón del hombre que salen los malos pensamientos. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el principio, hubo una caída. El capítulo 3, si ustedes ven el título que le ponen la caída del hombre, ¿verdad? Esta caída no fue una caída
del cielo. No fue que cayó, que estaba en el reino de Dios y cayó del cielo. Esta caída fue una caída de dominio. El dominio que Dios le dio al hombre en Génesis capítulo 1, 26, en el capítulo 3, el hombre no tenía dominio. No tenía dominio espiritual, se le fue quitado el dominio físico. Desde entonces la muerte estuvo reinando. Por ende, cuando Adán desobedeció, fue introducida al mundo la crisis. El hombre tuvo una relación con la crisis. ¿Por qué? Porque la crisis es algo que ocurre, una situación que tú no puedes dominar. Por esto vemos que a través de la historia bíblica, a través de la Biblia, cuando Dios regresaba a su pueblo o a una persona, era a causa de la crisis. El hombre cayó del dominio y por ende llegan momentos de crisis a la vida del hombre. Las crisis son situaciones que el hombre no puede resolver. Situaciones en donde el hombre no tiene control, no tiene dominio. O sea, si usted está en una situación que usted puede resolver, eso no es una crisis. Eso no es una crisis. Si necesitamos aprender a hacer algo, pues apréndalo. No se siente, se tire, eche para atrás y dice, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito, como dice el buen puertorriqueño. No, hermano, usted aprenda, vaya, confíe en el Señor. Ahora, las crisis son situaciones en donde realmente no tenemos dominio. Hay enfermedades que no tenemos dominio sobre. Hay situaciones en la vida, problemas que llegan que no sabemos cómo resolver, ni los médicos saben cómo resolver el asunto. Una crisis como la que tuvo aquella mujer del flujo. Eso es una crisis en donde ella gastó todo lo que tenía y no pudo resolver su problema. Situaciones así como le ocurrió al rey Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20. En donde vemos que hay una gran multitud que se juntaba para guerrear en contra del rey Josafat. Tú sabes que estás en una crisis cuando la vida te está abrumando. Cuando tú miras a todos lados y lo que ves son problemas y más problemas. Un problema detrás del otro. No sacamos bien el pie de un hoyo para meterlo en el otro. Tú sabes que estás en crisis cuando te sientes como Josafat en el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónica. Él dice que él tuvo temor. La crisis da a luz al temor. La crisis da a luz a la inseguridad. La crisis da a luz al trauma. La crisis da a luz al terror. Porque la crisis se ve como un gigante. Problemas que no podemos resolver.
La crisis se viste de diferentes formas. Hay crisis financiera, hay crisis entre personas, hay crisis emocionales, hay crisis espirituales. El dominador común es que no tienes la habilidad de resolver la situación o el problema. Hasta ahora, la confianza que tenía el hombre después de la muerte es que era en Dios solamente. Confiar en su palabra, de que Dios iba a enviar a su Salvador al pueblo. Todavía Jesucristo en este tiempo no había llegado y la muerte estaba dominando. Eso es una crisis, hermanos, que no podemos resolver. Hay crisis también que son vocacionales, de trabajo, como los de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en donde los iban a despedir por adorar a Dios, en donde los iban a deportar a su lugar de origen. Y digo a su lugar de origen porque hemos salido de Dios. Una crisis es una situación temerosa. Una situación que cuando te hablan tu cuerpo se estremece, te abruma el temor, te sobrecoge el terror. ¿Cómo saber si estás en una crisis? Segunda de Crónicas, el 20, versículo 12, dice: oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Estás en una crisis cuando no sabes qué hacer. Mientras tú sientas que puedes resolver el problema, no hay problema, no hay crisis. El problema no va a tener dominio sobre ti. Una crisis es cuando el temor tiene dominio de la situación. Cuando no sabes qué hacer y no hay nadie que te pueda ayudar. Josafat tuvo temor en el versículo 3 y humilló su rostro para consultar al Señor. Qué bueno que cuando buscamos la consulta de Dios, Él siempre está ahí dispuesto, con el oído atento al clamor de sus hijos. Y como esta situación, todo el pueblo estaba involucrado porque iban en contra del pueblo de Israel, de Judá. Él hizo pregonar ayuno a todas. Vamos a poner a todo el mundo a ayunar. Vamos a poner a todo el mundo a no hacer más nada que buscar la presencia de Dios. Vamos a separarnos por este momento de las cosas electrónicas. Vamos a separarnos entonces de cualquier cosa que nos pueda distorsionar, que pueda interferir con la comunicación con Dios. Hay que entender y tener presente una cosa, hermano. Y me gustaría resaltarla porque es bien, bien importante que la entendamos. Dios está involucrado en todo y sobre todo. Entonces, Dios permite, Dios deja que llegue la crisis en nuestras vidas. ¿Para qué? Para demostrar que solamente Él es Dios. Que Él es el hacedor de lo imposible. Dios quiere
que nosotros tengamos una experiencia con Él. O sea, Dios conoce todo potencialmente. Si voy a poner delante de ti dos caminos, dice el Señor. Camino de vida y hay un camino de muerte. Un camino que vas a estar conmigo por una eternidad y un camino donde vas a estar separado de mí por una eternidad. Escoge. Tú escoges. Potencialmente, Él sabe que este camino conduce a la vida. Potencialmente, Él conoce que este camino conduce a la muerte. Hasta ahí estamos. Hay dos caminos, potencialmente. Pero Dios quiere conocer nuestro corazón. Y en ese mismo instante también que Dios quiere conocer nuestro corazón, Él quiere dejarle a nuestro corazón saber, a nuestro ser, a nuestro espíritu, nuestra alma. Él también quiere dejarnos saber que Él es Dios. Por ejemplo, cuando Abraham estaba entregándole a su hijo, Dios le pidió a Abraham su hijo, y cuando fue a levantar, lo empujó, Dios empujó a Abraham hasta lo último. Y dice, bueno, el Señor me dio mi hijo. Yo supe que mi esposa, Sara, era estéril. Y Dios revivió su vientre. Y como Dios revivió el vientre y quitó la esterilidad de Sara, yo sé que si Dios me dice que le entregue a su hijo, yo sé que Él lo va a resucitar. Yo sé que Él va a vivir. Y cuando estuvo en el último instante, en el último momento, Dios quiso conocer el corazón de Abraham. Oye, escuchen bien esto, hermano. Por eso es que Dios, cuando llama a Abraham, le dice, Abraham, Abraham, lo llama dos veces, llamándole la atención. Y Dios le dice, no le hagas nada al muchacho. ¿Por qué? Porque ahora conozco que me temes más que a los hombres. La crisis llega para que también Dios conozca nuestro corazón. A ver qué vamos a hacer. A ver si ponemos nuestra confianza plenamente en la palabra de Dios o ponemos la confianza en el hombre. Hermano, una cosa es conocer a Dios en teoría. Podemos orar al levantarnos, al acostarnos, orar antes de comer. Señor, bendice estos alimentos, bendice a mi familia, bendice a mi esposa, bendice las manos que las hicieron, bendice a todo el mundo. Y al final de esa oración se oye todo perfecto y la gente dice al final amén. Pero en una crisis no necesitamos escuchar una oración bonita. No necesitamos, cuando tú estás en una crisis, hermanos, tú no necesitas escuchar las cosas bonitas en una oración, los adornos que le ponen a la oración de Dios. En una crisis no necesitamos buenas opiniones. En una crisis necesitamos la mano poderosa, la obra del Dios viviente, del Dios eterno. En una crisis el hombre quiere ver que el Dios por el cual venimos los domingos a la iglesia, hacemos estudios bíblicos, es real y tener una experiencia, conocer que hay Dios en Israel, hay Dios en medio de nosotros, hay Dios en su pueblo. En una crisis, tú quieres tener una experiencia con Dios. Quieres conocer al Dios que has alabado por tantos años. Entonces, si queremos tener una experiencia con Dios, escuche bien. Si queremos conocer a Dios tal y como es, entonces vamos a necesitar una situación que llame a tener una experiencia con el Señor.
Decimos, Señor, glorifícate en mi vida. Haz la obra en mi vida, Señor. Te amo, te alabo. Quiero conocerte. Y cuando decimos quiero conocerte, hermano, no sabemos, muchas veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Porque para conocer a Dios se necesita una situación en donde Dios es el único que puede glorificarse, en donde Dios es el único que puede hacer la obra. Entonces, cuando llega a esa situación, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y nos lamentamos, hermano. Y Dios se confunde pero ven acá, me estás pidiendo que me glorifique en tu vida. Y ahora estás en una crisis en donde me voy a glorificar. Y entonces te estás lamentando. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, ¿qué quieres? ¿Quieres ver mi poder? ¿O quieres que quite las cosas así por obra de arte? Eso, hermano, una de las cosas que yo he aprendido, que a mí me enseñaron una vez. Estaba hablando con esta persona y estaba en una crisis. Y yo le decía, no, yo le he pedido al Señor que me dé mucha paciencia. Y esa persona me paró y me dice, piensa, medita en lo que estás diciendo. Le estás pidiendo al Señor paciencia. Y para que Dios te desarrolle la paciencia tuya, van a llegar pruebas en tu vida. Porque mientras más pruebas, más se desarrolla nuestra paciencia. Muchas veces no sabemos ni lo que estamos pidiendo, hermanos. Porque no conocemos a Dios. No conocemos quién Él es. Y como no conocemos quién Él es, Dios quiere glorificarse. Dios quiere mostrar su poder a su pueblo. Y por eso llegan las crisis. Porque para tener una experiencia con Dios, necesitamos una situación que llame a tener una experiencia con Dios. Por eso Josafat se humilló. Él humilló su rostro para consultar al Señor, porque esta situación llamaba a la presencia del Señor. Ahora, la razón del por qué Josafat humilla su rostro y proclama ayuno en todo el pueblo, porque ¿verdad? Esta situación estaba afectando a todo el pueblo. En el versículo 3 es por la promesa que había hecho el Señor anteriormente. Si vamos unas cuantas paginitas hacia atrás, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 34 y 35, dice que si tu pueblo, cuando Salomón estaba dedicando el templo a Dios, dice, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás, Señor, tú vas a oír desde los cielos su oración, su ruego, y ampararás su causa. Hay que mirar, hay que recordar las promesas del Señor. Josafat recordó la promesa del Señor cuando Salomón le estaba dedicando el templo al Señor. Hermano, nosotros también debemos recordar, cuando lleguen los momentos de crisis, las promesas del Señor. Nosotros debemos confiar en la promesa del Señor, especialmente en tiempos en donde nos encontramos inofensivos. Cuando no tenemos fuerzas para seguir. Cuando no sabemos qué hacer. Cuando no podemos hacer nada, debemos de buscar la promesa de Dios. La crisis hace, hermano, que tengamos una experiencia genuina con Dios. Muchas veces oramos por orar. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi familia, bendice a todo el mundo.
Pero cuando estamos en una crisis, una bonita oración no es suficiente. Uno quiere tener una verdadera experiencia con Dios, con el Dios en quien hemos creído. ¿Sabes que estás en una crisis? Dios sabe que tú estás en una crisis cuando eres específico. Señor, esta es mi situación. Josafat dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Nos dice el versículo 6. De esta oración, lo más importante que debemos recordar es lo siguiente. Primero, Josafat cuestiona a Dios y le dice a Dios, ¿no es cierto que tú eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todo? Hermano, nunca te olvides que el reino de Dios tiene dominio sobre todo. En el momento de la crisis, parece ser que está todo fuera de control. Pero debemos recordar que la crisis no tiene la última palabra. Parece tener la última palabra porque estamos temerosos en medio de la crisis. Parece tener la última palabra porque la situación nos abruma. Todo parece, pero no es. Nunca dejes que tus sentimientos ni tu crisis se siente en el trono de tu corazón. Es mejor humillar tu rostro, pregona ayuno y recordar las promesas del Señor, así como lo hizo Josafat. Te aseguro que si buscas al Señor de todo corazón, escucharás su voz. Todo, hermano, todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo el pueblo estaba orando y ayunando. Cuando de momento vino el Espíritu de Dios sobre Jaasiel y dijo en el versículo 15, dijo, escuchen Judá todo. Y nosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat, escucha bien lo que dice el Señor. Jehová nos dice así. Jehová Dios dice así. Hermano, no escuche por ahí que cuando la gente dice, Dios me dijo que hicieras esto. No, hermano, tenga cuidado. En la historia bíblica, cuando Dios va a hablar a algo específico, cuando Dios va a hablar a una crisis y utiliza a uno de los profetas, ellos dicen, Dios dice así, así dice el Señor. Ellos no dicen, Dios me dijo, si Dios te lo dijo, pues es para ti, no para mí. No, que Dios me dijo, pues te lo dijo a ti. Dios me dijo que me portara bien, pues pórtate bien. Dios me dijo que tenías que ayunar más, pues ayuna más. Porque te lo está diciendo a ti, no me lo está diciendo a mí. ¿Por qué me estás echando eso encima? No, si te lo dijo a ti, es a ti. Cuando va a hablar Dios al pueblo, cuando va a hablar Dios a través de los profetas, en la historia bíblica, toda dice, Dios dice así. Así dice el Señor, así dice Jehová. ¿Cómo les dice en ese versículo de Segunda de Crónica? Dice, no temas. Oye, hermano, eso es bien importante. Porque a través de toda la Biblia, cada vez que hay una crisis, lo primero que dice el Señor es, no temas. No temas, ni desmayes. No temas, porque el Señor está contigo. No temas. No temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Josafat se enfocó en Dios,
cuando se enfocó en lo que dice la palabra de Dios, cuando decidió humillarse ante el Señor, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y el profeta les dijo una palabra sobre cómo resolver el problema, cómo resolver la crisis. Ahora, tenemos la palabra de Dios junto con la promesa de Dios, uniéndose con el Espíritu Santo para traer una respuesta al cuestionamiento de Josafat. La palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios si sientes que es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios si no sientes que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios cuando nos gusta y es la palabra de Dios también cuando no nos gusta. Es la palabra de Dios. Pero cuando estás en una crisis, no solamente necesitas la palabra de Dios, tú necesitas la palabra de Dios en acción, específicamente para la crisis, para la situación en la que te encuentras. El trabajo del Espíritu Santo es darte detalles específicos sobre tu crisis, sobre tu situación. El trabajo del Espíritu Santo es sobresaltar la palabra, despegar la palabra de Dios de las páginas, donde están en las páginas, para que se haga viva en tu vida. En este momento la palabra fue, la guerra no es nuestra, sino de Dios. Esta misma frase, hermanos, oigan, la encontramos también en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 47, en la historia de David contra Goliat. De hecho, si alguien está escuchándome en esta mañana y está atravesando, está pasando por una crisis, está pasando por el valle de sombra de muerte, me gustaría que le pusieran a su crisis un nombre. Ponle a tu crisis Goliat. ¿Por qué le pones ponerle nombre a tu crisis Goliat? Porque así vamos a saber en dónde Goliat va a terminar. A dónde tu crisis va a terminar. Vamos a saber que al final Dios va a hacer lo que hizo con Goliat. ¿Cómo el Espíritu Santo ordenó que ganaran la batalla? El 17 dice que no habrá para que peleen con ustedes en este caso. En este caso el Espíritu dice, no, ellos no van a pelear con ustedes. Porque Dios es el que va a pelear. Dios va a estar con ustedes. Entonces Josafat inclinó su rostro, dice el 18, a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cómo ganar la batalla en medio de la crisis? Confiando en el Señor, amando a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todos tus oídos, con todos tus ojos, con tu respiro. Y adora al Señor. Adorando al Señor. Dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, escúchenme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová nuestro Dios y van a estar seguros. Créanle a sus profetas y serán prosperados.
y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos estaban en medio de la crisis. El enemigo venía en contra de ellos. Se juntaron dos naciones. Y ellos, ¿qué hicieron? Invocaron a Dios. Y cuando Dios dio su palabra, ellos hicieron un servicio de alabanza. ¿Por qué? Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Sí, pero el enemigo está por llegar. Alábalo. Tengo temor, pastor, no sé qué hacer. Alaba al Señor. No veo victoria, veo crisis, me están buscando. Alaba a Dios. Pastor, tú no sabes cómo me siento. Tienes razón, no sé cómo tú te sientas. Pero la palabra dice que alaba al Señor. Ellos llamaron al pueblo y les dijeron, alaben a Dios y denle gracias. ¿Por qué le debemos dar gracias a Dios si nada ha cambiado? Y seguimos en medio de la tormenta, seguimos en la crisis. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Estamos dando gracias a Dios porque la batalla no es de nosotros, porque la batalla es del Señor. La batalla está en las manos de Dios. Hace una semana atrás se llevó a cabo lo que le llaman los americanos aquí el Super Bowl. Es de fútbol americano, ¿no? Y en el fútbol americano, mientras están jugando, la parte defensiva, el enemigo, el equipo enemigo, el equipo contrario, cuando uno tiene el balón, está en la posición ofensiva, y el equipo contrario está en la defensiva. Ese es el equipo enemigo. Cuando el quarterback dice hike, el centro le da el balón y algo increíble sucede. Algo bien interesante sucede. La defensiva va a buscar la manera de saquear, de tumbar, de quitarle el balón a el quarterback. Si el quarterback dice hike y hace lo que le llaman la jugada de corrida, el running back, el hombre que está atrás de él corriendo, y le pasa el balón a él y él se va hacia una parte, algo bien interesante sucede. La defensiva que estaba buscando saquear al quarterback, ahora, como el balón lo tiene el running back, ahora el problema no es del quarterback, ya ellos no van detrás del quarterback, ahora ellos van detrás del que está corriendo con el balón. Algo bien interesante. Ya el problema, que es el balón, el problema no lo tiene el quarterback, el problema lo tiene el que está haciendo la corrida con el balón. Y todos en la defensiva van detrás de esa persona. Lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que la batalla no es tuya. La batalla es del Señor. Por ende, ten un servicio de adoración. Ten un servicio de alabanza al Señor. Aunque la crisis no ha cesado y estás jugando, cuando tú pasas el balón y le das el balón a Dios, la batalla no es tuya. Ya el enemigo no viene en contra de ti. Ya el enemigo no te va a buscar. El enemigo va a ir hacia donde Dios. Y cuando el enemigo va a donde Dios, sabemos cómo todo va a terminar, porque Él es todopoderoso. Él es el poderoso gigante, el Dios viviente de Israel, el eterno, el que la tierra y todas las cosas que hay en ellas van a pasar, pero su palabra, su existencia, su espíritu va a durar para siempre. Tenemos que alabar al Señor, bendecir su nombre en todo tiempo, entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué venir ante Él con acción de gracias en medio de la crisis? Porque la batalla
es de Dios. Aunque estés en medio de la crisis, aunque estés en medio de la tormenta, como hablamos la semana pasada, agarra una almohada también y duérmete con Jesús en la barca. Él dijo que vamos a pasar hacia el otro lado. No te desesperes. Cuando el pueblo comenzó a alabar al Señor, en el versículo 22 y 23, los hijos de Amón y Moab guerrearon contra los del monte de Seir y hubo una destrucción masiva entre ellos mismos. Ellos mismos, los que venían en contra de Judá, ellos mismos se destruyeron. Cuando ponemos nuestra crisis en las manos de Dios, hermanos, sabemos quién va a ganar. Mientras sigamos poniendo nuestra mirada en el problema, no vamos a saber qué sucederá. No vamos a saber si vamos a ganar. Vamos a estar amedrentados y temerosos. Pero cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, en el reino de los cielos, y entramos con acción de gracias, levantamos nuestra voz alabando su nombre, el Señor se va a encargar de ganar la batalla por nosotros. Así Jesús lo hizo en la cruz. Murió en la cruz, tomando nuestro lugar, dejándonos pruebas indubitables de que cuando obedecemos a Dios en la crisis, tendremos vida y vida en abundancia por amor a su nombre. ¿Estás en crisis? Alaba al Señor. El temor te abruma. Alaba al Señor. ¿No sabes qué hacer? Alaba al Señor. Recuerda que al final de todo, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, en el versículo 30 nos dice que Dios nos da paz por todas partes. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque la paz que tú nos das no es una paz como el mundo la da. No es una paz pasajera. La paz verdadera tuya, la paz que tú nos das, es una paz que es para siempre. Parte del fruto del Espíritu cuando te buscamos en espíritu y en verdad. Padre, mira si alguno de nosotros está pasando por alguna crisis, mi Dios. Que tengamos en cuenta que no sabemos qué hacer porque todo está en tus manos. Lo que te pedimos, Señor, es que nos dejes esa paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor. No negamos que estamos en la crisis, pero tampoco vamos a negar que tú eres poderoso para hacer la obra. Que tú eres poderoso para terminar lo que comenzaste en nosotros. Que tú tienes poder para darnos de tu paz. Porque confiamos en ti. Porque sabemos que tú vas a hacer. Tu palabra dice que confiemos en ti, que encomendemos nuestros caminos a ti y tú vas a hacer. Y en medio de nuestra crisis, Señor Padre amado, en medio de las situaciones que estamos, Señor, en medio del gigante, en medio de lo imposible, Señor Padre amado, levantamos nuestras voces para decirte gracias, Señor. Gracias. Porque para ti no hay nada imposible. Y para el que cree en ti, mi Señor, no hay nada imposible. Por eso te damos gracias desde ahora, porque sabemos que nuestros problemas van a terminar como Goliat. Sabemos que nuestros problemas van a terminar como los hebreos que entraron al horno de fuego, calentados 7 veces más y salieron sin ninguna quemadura, con el perfume de Cristo intacto. Porque la batalla no es de nosotros, Señor. La batalla es tuya. Y sabemos cómo van a terminar las cosas. Gracias te damos, Señor. Si hay alguien, Señor, que en medio de nosotros, que nos está escuchando y quiera entregarte
su corazón porque está pasando por una crisis, Señor, y necesita tu ayuda, Señor, sé tú poniéndole en su corazón el arrepentimiento, Señor. Porque para entrar en tu reino, para que tu reino venga a nosotros, hace falta que nos arrepintamos. Si hay alguien, Señor, Padre amado, que te tenga, Señor, y se le haya revelado, mi Dios, que debemos estar tranquilos, que debemos estar en tu paz y no desesperarnos, que no nos sobrecoja el temor. Y ahora quiera poner, Señor, todas esas preocupaciones, toda esa crisis, Señor, en tus manos, mi Dios, tú recíbela, Señor. Y sé pasando el manto. Sé tú pasando el ungimiento, Señor, sobre nuestra cabeza, sobre nuestro corazón, mi Dios, para encontrar esa paz que tanto estamos buscando. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande. Y el que viene a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos. En el santo y maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que la paz del Señor sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.